¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con esos niños que parecen haber nacido para hacer el mal? Niños que se burlan de sus padres, que desprecian la autoridad, que hieren a otros con crueldad. Niños que desde pequeños muestran un corazón endurecido, como si la inocencia les hubiera sido arrancada. Y si te dijera que la Biblia no calla sobre esto, que en sus páginas hay advertencias claras de cómo Dios mismo actúa frente a los hijos desobedientes y malvados, ¿te atreverías a escucharlo hasta el final? Porque no es un tema fácil. Nos cuesta imaginar que un niño pueda cargar con juicio, pero Dios es justo, y donde hay rebeldía persistente, donde hay maldad alimentada y cultivada, también hay consecuencias. Hoy vamos a descubrir juntos lo que la palabra revela sobre el castigo de Dios hacia los niños malvados. Y quiero que escuches con atención. No se trata de un mensaje de miedo, sino de advertencia y de esperanza. Porque detrás de cada disciplina hay un llamado al arrepentimiento y a la restauración. Quédate conmigo, porque lo que te voy a revelar en el próximo bloque va a estremecer tu corazón. Un episodio bíblico donde unos niños se burlaron de un profeta. Y lo que sucedió después fue tan impactante que sigue siendo advertencia hasta hoy. Hay historias en la Biblia que estremecen porque rompen con nuestra manera de pensar. Historias que nos muestran que Dios no juega con lo sagrado y que aún en la infancia hay actos que provocan consecuencias espirituales. Una de ellas está en 2 Reyes capítulo 2 y tiene que ver con el profeta Eliseo y un grupo de muchachos insolentes. Eliseo, sucesor del gran profeta Elías, venía de presenciar uno de los momentos más impresionantes de la historia: el arrebatamiento de Elías en un torbellino de fuego. Él había recibido la doble porción del espíritu profético. Llevaba sobre sí la unción fresca, el manto que simbolizaba la autoridad de Dios en la tierra. Era un hombre escogido, marcado para continuar la obra divina. Mientras subía por el camino hacia Betel, ocurrió algo que revela la maldad oculta en los corazones de algunos jóvenes. De la ciudad salieron muchachos, no niños pequeños e inocentes, sino jóvenes con conciencia, capaces de discernir, y comenzaron a burlarse de Eliseo con palabras hirientes. «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Muchos leen esto superficialmente y piensan que fue una simple broma cruel. Pero la Biblia deja claro que no era un juego. Aquellos jóvenes se estaban burlando no de un hombre cualquiera, sino de un profeta de Dios. Se estaban riendo del manto, despreciando la autoridad, insultando a quien acababa de recibir la unción celestial. En otras palabras, estaban desafiando directamente al Dios de Israel. Eliseo, con el corazón herido por la insolencia y con la unción ardiendo en su interior, se detuvo. Los miró fijamente y los maldijo en el nombre del Señor. No fue un impulso humano, fue un acto profético, y lo que sucedió después mostró a todos que Dios estaba escuchando. Salieron del bosque 2 osas y en un instante despedazaron a 42 de aquellos jóvenes insolentes. Este relato no es cómodo. Nadie quiere imaginar a Dios permitiendo que algo así ocurra. Pero fue registrado para enseñarnos algo eterno. La burla contra lo santo no queda sin respuesta. Ni siquiera la juventud es excusa cuando se trata de despreciar lo que proviene de Dios. Aquí comprendemos una verdad poderosa. Hay niños y jóvenes que desde temprana edad alimentan la burla, la violencia, la crueldad. Y cuando esas actitudes no son corregidas, terminan creciendo en un corazón endurecido que provoca juicio. Dios no los ve como inocentes travesuras, sino como semillas de maldad que, si no se arrancan, traerán destrucción. Este episodio es una advertencia solemne. El respeto a lo sagrado no tiene edad. Desde pequeños debemos enseñar a honrar, porque quien aprende a burlarse de lo santo, abre la puerta a maldición sobre su vida. Por eso quiero invitarte
a que lo declares con tus propias palabras, como un acto de fe y protección sobre tu casa. Escribe en los comentarios: Señor, guarda mi boca y la de mis hijos del mal. No es un simple comentario, es una oración escrita, un pacto visible que puede marcar tu familia. Y quédate, porque en el próximo bloque vamos a ir más profundo. Veremos cómo la Biblia conecta la desobediencia de los hijos con consecuencias que alcanzan su vida, su destino e incluso el tiempo de sus días en la tierra. Después del episodio de Eliseo y los jóvenes insolentes, entendemos que para Dios la rebeldía no es un juego. Y la Biblia insiste una y otra vez en un mandamiento que parece sencillo, pero que encierra un secreto de vida o muerte. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. No es casualidad que este mandamiento esté en medio de los 10. No se trata de un consejo, sino de una ley espiritual. Dios estableció que la honra a los padres está directamente conectada a la longevidad, a la prosperidad y al destino de un hijo. Y lo contrario también es verdad. El desprecio, la desobediencia, la maldad contra los padres abren puertas a maldición, enfermedad y muerte prematura. Mira con atención lo que esto significa. El niño o joven que aprende a levantar la voz contra sus padres, que se burla, que golpea, que hiere, no está solamente desobedeciendo en lo natural, está quebrantando un principio espiritual. Y cuando un principio se rompe, hay consecuencias que nadie puede detener. En Proverbios 30:17, la Escritura declara con crudeza: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Palabras duras, imágenes estremecedoras. Dios está mostrando que el desprecio a los padres atrae destrucción sobre los hijos, como si la misma naturaleza se levantara contra ellos. Tal vez nos cueste pensar así, porque solemos imaginar la niñez como inocencia pura. Pero la Biblia revela que hay corazones que desde temprano eligen la rebeldía, se inclinan hacia la maldad, cierran los oídos a la corrección. Y esos corazones, si no se corrigen, si no se arrepienten, provocan juicio sobre sus propias vidas. Es aquí donde entendemos el peso del castigo divino sobre los niños malvados. No es que Dios sea cruel, es que Él es justo. Si un hijo desprecia lo más sagrado, la honra a los padres, está despreciando también al Dios que les dio autoridad. Quiero que medites en esto. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo educas a tus hijos en este principio? Porque la honra no es solo obedecer, es respetar, es cuidar, es valorar. Y cuando se practica, abre cielos de bendición. Pero cuando se ignora, trae consecuencias dolorosas. Haz de esto una declaración de fe. Escribe en los comentarios como señal profética: Señor, enséñame a honrar y a enseñar honra en mi casa. Cada palabra escrita es un acto de compromiso, un recordatorio público de que eliges el camino de la bendición y no el de la maldición. Quédate, porque en el próximo bloque voy a revelarte algo aún más fuerte: cómo la rebeldía persistente de los hijos puede convertirse en una puerta abierta a la desgracia no solo para ellos, sino también para toda su familia. Cuando un niño comienza a desobedecer, muchos padres lo ven como algo normal de la edad, una rabieta, un grito, una palabra hiriente. Pero lo que empieza pequeño, si no se corrige, se convierte en rebeldía. Y cuando esa rebeldía se consolida en el corazón, ya no es solo un problema de conducta, es una puerta espiritual abierta al enemigo. La Biblia muestra cómo la desobediencia repetida no se queda en lo individual, contamina la casa entera. Hijos que insultan, que levantan la voz, que golpean objetos con ira, van sembrando caos en el hogar.
Y poco a poco, ese caos se transforma en división, en discusiones constantes, en heridas profundas que desgarran la familia. Proverbios 29:15 dice: La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Mira la fuerza de estas palabras. Un hijo sin disciplina no solo trae vergüenza a los padres, trae dolor, trae ruina, porque la rebeldía no corregida abre paso a la vergüenza pública, a la desgracia visible. Y aquí está el punto más fuerte. Dios permite que la rebeldía no tratada termine mostrando su fruto, para que todos entiendan la seriedad del pecado. No es que Él disfrute del dolor de una familia, sino que su justicia no puede ser burlada. Si un niño se aferra al mal y sus padres lo permiten, tarde o temprano, esa rebeldía atraerá consecuencias dolorosas que marcarán a toda la casa. Piensa en esto. ¿Cuántas familias destruidas comenzaron con un niño que no fue corregido? Un insulto tolerado, una mentira pasada por alto, una falta de respeto ignorada. Lo que parece mínimo termina siendo la semilla de un desastre mayor. Y lo más duro es que muchas veces la desgracia llega como un castigo inevitable. Enfermedades, accidentes, ruinas repentinas. Situaciones que hacen despertar a los padres y mostrar que no se puede jugar con la rebeldía. Por eso quiero invitarte a que lo declares con seriedad en este momento. Escribe en los comentarios: Señor, cierra las puertas de rebeldía en mi casa. Hazlo como un acto profético. No es un simple texto en la pantalla, es un pacto. Una oración pública que declara que no permitirás que la rebeldía abra puertas al enemigo en tu hogar. Quédate, porque lo que voy a revelarte en el próximo bloque es aún más fuerte. Cómo la violencia nacida en la infancia, cuando no se detiene, se convierte en maldad que Dios juzga con dureza. Hay quienes piensan que los actos de violencia en los niños son simples travesuras. Empujar, golpear, maltratar animales, humillar a otros compañeros. Pero la Biblia nos muestra que esas semillas, si no son arrancadas a tiempo, se convierten en frutos de maldad que atraen el juicio de Dios. Desde Caín, que siendo joven se llenó de envidia y levantó la mano contra su propio hermano, entendemos que la violencia no nace en la adultez, sino en un corazón que se deja contaminar desde temprano. Y Dios no mira con indiferencia. Él confrontó a Caín y le dijo: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Era un llamado a frenar la maldad antes de que creciera, pero Caín eligió ignorarlo, y su destino quedó marcado por el juicio. De la misma manera, cuando un niño comienza a usar la violencia como arma, está revelando lo que hay en su interior. Y si esa actitud se mantiene, lo que empieza como juegos agresivos se convierte en golpes. Lo que empieza como burla se convierte en crueldad. Y lo que empieza como pequeñas mentiras se convierte en destrucción. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto significa que sin corrección, la violencia se arraiga, y cuando esa violencia crece sin freno, Dios mismo la juzga, porque no permitirá que un corazón endurecido arruine la vida de otros. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas vidas se han perdido porque desde la infancia nadie detuvo a tiempo un carácter violento? Jóvenes en pandillas, muchachos en delitos, hijos que terminaron en cárceles o cementerios, no llegaron allí de un día para otro. Fue un proceso que comenzó con violencia ignorada. Y aquí está la advertencia profética. Cuando los padres no corrigen, Dios interviene. Y cuando Dios interviene, muchas veces lo hace con juicios que duelen, para frenar lo que podría ser peor. Hoy quiero que lo declares con toda tu fe y autoridad espiritual. Escribe en los comentarios: Señor, arranca toda semilla de violencia de mi casa. Al hacerlo, no solo estarás pidiendo protección para tus hijos, sino también reconociendo que no tolerarás lo que pueda convertirse en destrucción mañana.
Quédate, porque en el próximo bloque te voy a mostrar cómo Dios mismo abandona a los hijos que persisten en la rebeldía y en la violencia, permitiendo que prueben el vacío de caminar sin su presencia. Esa es una de las formas más duras de castigo. El castigo más duro que puede caer sobre un niño que insiste en la rebeldía y la violencia no es un golpe externo ni una corrección visible. Es cuando Dios retira su presencia. Porque un hijo sin dirección divina queda a merced de sus propios impulsos y de la oscuridad que lo rodea. La Biblia dice en Romanos 1 que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien, incluso desde joven, persiste en hacer lo malo, Dios en cierto momento aparta su mano de protección y lo deja caminar por el camino que eligió. Y ese camino no lleva a la vida, sino a la ruina. Muchos padres oran pidiendo que Dios guarde a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando esos hijos mismos eligen rechazarlo? Lo que ocurre es que la gracia se retira y entonces comienzan a sentirse vacíos, confundidos, sin rumbo. Lo que antes era alegría se convierte en tristeza. Lo que antes era claridad se vuelve sombra. Ese vacío interior es uno de los castigos más fuertes que Dios permite. Y no es que Dios disfrute de ese dolor. Es que muchas veces el único modo de despertar un corazón endurecido es dejarlo probar el frío de la ausencia divina. Cuando la presencia se retira, el alma se sacude, siente el peso de su pecado, y en ese silencio puede decidir o regresa a Dios arrepentido o se hunde más en su maldad. ¿Te das cuenta de la seriedad de esto? Un niño malvado que no escucha, que no corrige su camino, que se burla de todo lo santo, puede llegar al punto de que Dios diga, está bien, camina solo. Y eso, más que un castigo, es una sentencia de destrucción. Por eso quiero que hoy lo declares con fe como una protección sobre tu vida y tu familia. Escribe en los comentarios, Señor, nunca retires tu presencia de mi casa. No es una frase vacía. Es un clamor profético, porque mientras su presencia habite en tu hogar, tus hijos tendrán esperanza, y aunque tropiecen, habrá un camino de regreso. Quédate, porque en el próximo bloque voy a mostrarte lo más fuerte, cómo la maldad persistente desde la niñez no solo destruye al hijo, sino que trae consecuencias sobre generaciones enteras. La Biblia nos enseña que los actos de una persona no se quedan en ella sola. Sus decisiones, su pecado, su rebeldía tienen eco en quienes vienen después. Éxodo 25 lo dice con claridad. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no significa que un niño cargue automáticamente la culpa de otro, sino que cuando la maldad se siembra y no se corrige, se transmite como una herencia invisible. Lo que un hijo aprende en rebeldía, lo reproduce en su propia casa cuando crece. Lo que un niño ve como violencia, lo practica mañana con su familia. Y así, la cadena del pecado se prolonga por generaciones. Es por eso que vemos familias enteras marcadas por la misma historia, hijos rebeldes, nietos violentos, bisnietos destruidos por los mismos patrones. ¿Casualidad? No. Es la consecuencia de no quebrar el ciclo a tiempo. Es el castigo de Dios permitiendo que la semilla plantada en un corazón se multiplique en toda una descendencia. Pero también hay esperanza. Porque el mismo Dios que visita la maldad promete misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Significa que si hoy eliges honrar a Dios, puedes cambiar el destino de tu linaje. Lo que empezó como maldición puede transformarse en bendición. Mira bien este misterio. Un niño malvado puede arrastrar desgracia a su casa y a sus descendientes, pero un hijo arrepentido, un padre que se humilla, una madre que clama, pueden romper la cadena y abrir una nueva herencia de luz.
Por eso quiero que lo declares con fe ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, corta toda maldición generacional en mi familia. No lo escribas como costumbre. Escríbelo como acto profético, como un decreto espiritual que marca el fin de la cadena de maldad y el inicio de una nueva herencia en tu casa. Y no te vayas, porque lo que voy a revelarte en el próximo bloque es aún más fuerte. Cómo la burla y el desprecio hacia lo santo, incluso desde la niñez, atraen un juicio que no se puede evitar. En la Biblia hay episodios que nos estremecen porque parecen duros, pero están allí para enseñarnos la seriedad de Dios. Uno de ellos es cuando los jóvenes se burlaron del profeta Eliseo, llamándolo calvo, calvo. 2 Reyes 2, 23, 24. A primera vista parece un insulto sin importancia, pero ante los ojos de Dios era mucho más. No era solo una broma de niños, era burla contra lo sagrado, desprecio hacia un hombre que representaba su presencia. Y cuando un corazón, aunque joven, se atreve a ridiculizar lo santo, está mostrando que ya hay maldad dentro. Por eso el juicio fue inmediato. De los montes salieron osos que desgarraron a 42 de esos muchachos. Muchos leen esta historia y piensan: ¡qué severidad! Pero no entienden que lo que Dios está diciendo es: no se juega con lo santo. No se menosprecia lo que yo he puesto como señal de mi presencia. La burla, cuando se dirige a lo divino, no es inocente. Es una semilla de rebeldía que puede arrastrar a toda una generación. Hoy también lo vemos. Niños y jóvenes que se burlan de la fe de sus padres, que ridiculizan la Biblia, que hacen chistes del nombre de Dios, que convierten lo sagrado en motivo de risa. Y muchos creen que eso quedará sin consecuencia. Pero la palabra nos recuerda que Dios no puede ser burlado. Este es un llamado de alerta. Padres, no permitan que la burla a lo santo se normalice en sus casas. Hijos, no piensen que menospreciar lo que es de Dios es un juego, porque ese juego abre la puerta al juicio. Por eso quiero invitarte a hacer un acto público de honra. Escribe en los comentarios: Señor, yo honro lo santo y lo defiendo en mi casa. Al declararlo, estás levantando un muro contra la burla y el desprecio espiritual, y proclamando que en tu familia no se permitirá que lo sagrado sea tratado como broma. Quédate, porque en el próximo bloque voy a mostrarte cómo la dureza del corazón infantil, cuando no se quiebra ante Dios, termina convirtiéndose en un destino trágico que solo la gracia puede revertir. Un niño puede equivocarse, todos lo hacen. Pero lo más peligroso no es el error, sino la dureza del corazón. Porque mientras hay sensibilidad, mientras hay lágrimas de arrepentimiento, hay esperanza. Pero cuando desde la niñez el corazón se endurece contra Dios, el camino que sigue es oscuro y termina en tragedia. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Este principio no distingue edades. Si alguien se resiste constantemente a la corrección, llega a un punto en el que la destrucción lo alcanza sin remedio. ¿Cuántos jóvenes hemos visto caminar así? Primero rechazan el consejo, luego se burlan de la disciplina. Más tarde se vuelven indiferentes a la voz de Dios. Y llega un momento en que ya no lloran, ya no sienten, ya nada los conmueve. Ese es el corazón endurecido, y cuando llega a ese nivel, la caída es inevitable. No lo olvides. El castigo de Dios no siempre es un rayo del cielo. Muchas veces es dejar que la persona siga su propio camino hasta estrellarse. Eso es lo que pasa con los que desde pequeños deciden cerrar su corazón. Y lo más triste es que muchas veces arrastran con ellos a toda su familia al dolor. Por eso quiero que hoy clames con fe por tu casa. Escribe en los comentarios:
Señor, quebranta todo corazón endurecido en mi familia. Hazlo no como rutina, sino como intercesión profética, porque puede que esa declaración sea la llave que despierte a un hijo, a un sobrino, a un nieto, antes de que sea demasiado tarde. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a ver algo aún más impactante, cómo el desprecio a la corrección divina en la infancia abre puertas a la destrucción en la adultez. La corrección nunca es agradable. A ningún niño le gusta ser reprendido, y a ningún padre le resulta fácil disciplinar, pero la Biblia es clara. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. ¿Por qué? Porque la corrección no es crueldad, es amor que salva. El problema es cuando un niño desprecia la corrección, cuando se burla de ella, cuando cierra los oídos y el corazón a todo consejo. Allí ya no es simplemente travesura, es un espíritu de rebeldía que comienza a tomar raíz. Y ese desprecio a la corrección es una señal grave, porque lo que no se corrige en la niñez se multiplica en la adultez. Míralo con tus propios ojos. El niño que ignora la voz de sus padres termina siendo el joven que ignora la voz de sus maestros, y más tarde el adulto que ignora la voz de Dios. Ese camino lleva directo a la destrucción, y no porque Dios lo desee, sino porque quien desprecia la corrección rechaza también la protección. Hebreos 12:11 lo confirma. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando un niño no acepta disciplina, no hay fruto de justicia en su vida. Lo que hay es fruto de caos, de dolor, de ruina. Por eso el castigo de Dios muchas veces se manifiesta dejando que ese camino de desobediencia dé sus frutos amargos. Y la vida de ese niño se llena de tropiezos, de caídas, de dolores que pudieron evitarse si hubiera recibido corrección a tiempo. No ignores esta advertencia. Hoy es el día de clamar para que tu casa no desprecie la corrección divina. Hazlo como acto profético. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a amar tu corrección. Esa frase puede ser la diferencia entre seguir un camino de ruina o abrazar el camino de justicia. Quédate, porque lo que te voy a mostrar en el próximo bloque es aún más profundo. Cómo la rebeldía en los hijos se convierte en dolor para los padres, y cómo Dios usa ese dolor como forma de castigo y advertencia. La palabra dice en Proverbios 17:25, el hijo necio es tristeza de su padre y amargura de la que lo dio a luz. No hay dolor más grande para un padre o una madre que ver a un hijo caminar en la rebeldía, despreciando los consejos, destruyendo su propia vida. Ese dolor, aunque parece humano, muchas veces es también un juicio de Dios. Cuando un hijo insiste en rechazar la disciplina divina, Dios permite que su rebeldía se convierta en lágrimas para sus padres. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de los padres es una señal visible de lo que el cielo ya decretó en lo invisible, que el camino de ese hijo será áspero hasta que se arrepienta. Muchos padres oran con angustia, viendo a sus hijos hundirse en malas amistades, en violencia, en adicciones, y creen que sus oraciones no son escuchadas. Pero lo que sucede es que Dios está usando ese dolor para mover a toda la familia hacia un clamor más profundo. El llanto de una madre puede ser la llave que quiebre las cadenas de rebeldía en un hijo. Pero también es advertencia: si un hijo persiste en maldad, la tristeza de los padres se convierte en parte de su propio castigo. Porque lo que más peso trae sobre un corazón endurecido no es perder dinero, no es perder amigos, es ver a sus propios padres llorar por causa de sus decisiones. Por eso, si eres padre o madre y estás sufriendo por un hijo, entiende que tu dolor no es en vano. Dios está viendo tus lágrimas. Y si eres hijo y sabes que tu camino ha traído angustia a tus padres,
Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Declara con fe y escribe en los comentarios: Señor, transforma mi dolor en victoria para mi familia. No lo digas como rutina, dilo como clamor, porque ese clamor puede ser la señal que mueva la mano de Dios en favor de tu casa. Quédate, porque en el próximo bloque voy a mostrarte algo aún más impactante: cómo la rebeldía no corregida puede traer no solo dolor emocional, sino destrucción física y muerte prematura como forma de juicio divino. Uno de los juicios más serios que la Biblia menciona para los hijos rebeldes es la muerte prematura. Parece duro, pero está escrito: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Éxodo 20:12. El mandato es claro: el que honra vive largo, el que deshonra acorta sus días. Muchos creen que la vida se mide solo por genética, por salud o por suerte. Pero la palabra enseña que la rebeldía, el desprecio y la maldad en la infancia pueden abrir puertas a una muerte temprana. Lo vimos en los jóvenes que se burlaron del profeta Eliseo. No llegaron a adultos, fueron juzgados en su juventud. Cuando un niño o un joven se aparta de la corrección y se entrega a la violencia, a la burla, al desprecio, está sembrando semillas de destrucción en su propio camino. Y esas semillas maduran rápido. Accidentes inesperados, enfermedades repentinas, caminos que se cierran de golpe, muchas veces no son casualidad, sino consecuencia espiritual. Esto no lo digo para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Dios no se complace en la muerte del impío, sino en que se arrepienta y viva. Ezequiel 18:23. Si un hijo se arrepiente, si una familia clama, la maldición se rompe y la vida se prolonga. Pero si se persiste en rebeldía, el juicio llega más rápido de lo que imaginamos. Hoy es momento de interceder por tus hijos, tus nietos, tu familia. Declara públicamente tu fe y escribe en los comentarios: Señor, guarda la vida de mis hijos y prolonga sus días. Que esta declaración no sea solo letras, sino un clamor que suba al cielo como pacto de protección. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte en el próximo bloque es aún más fuerte: cómo la rebeldía infantil no solo afecta al niño, sino que puede abrir puertas de maldición sobre toda la casa, trayendo ruina colectiva. Cuando un hijo se rebela, no camina solo. Sus pasos arrastran dolor, vergüenza y consecuencias sobre toda la familia. La Biblia lo muestra con claridad. Acán, en tiempos de Josué, pecó escondiendo lo prohibido, y no solo él sufrió el castigo, sino toda su casa. Josué 7. El pecado individual se convirtió en tragedia colectiva. Así también ocurre con la rebeldía en los hijos. Lo que empieza como una burla, una desobediencia, una violencia sin freno, termina abriendo puertas espirituales que afectan a todos bajo el mismo techo. Padres cargan con vergüenza, hermanos con dolor, la familia entera con el peso de un juicio que no buscaron. Y aquí hay un misterio duro de aceptar. Dios permitió que así fuera porque la familia entera había tolerado lo que no debía. El silencio de los padres frente a la rebeldía, la indiferencia de los hermanos, la permisividad en el hogar, todo eso se convierte en cómplice del pecado. Y el juicio que debería ser sobre uno se extiende a todos. ¿Lo ves? El pecado nunca es privado. El desprecio por lo santo, aunque nazca en un niño, puede traer ruina sobre la casa completa. De ahí que tantas familias caen en ciclos de dolor, de ruina económica, de enfermedades, de tragedias repetidas. Por eso hoy es tiempo de clamar, no solo por ti, sino por los tuyos. Hazlo como acto profético. Rompe el silencio y escribe en los comentarios: Señor, cubre mi casa con tu sangre y rompe toda maldición. Esa declaración no es adorno, es un pacto escrito, un grito de fe que puede detener el avance del juicio sobre tu familia.
No te apartes, porque en el próximo bloque veremos algo aún más solemne, cómo el rechazo a la sabiduría de Dios en la niñez termina llevando a la locura y a la destrucción en la vida adulta. El niño que rechaza la corrección hoy, mañana será un joven que desprecia la sabiduría y con el tiempo un adulto que camina en locura. La Biblia lo dice en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Cuando esa necedad no es arrancada, crece como un árbol torcido y con los años se convierte en insensatez mortal. Mira a tu alrededor, hombres y mujeres destruidos por vicios, familias arruinadas por malas decisiones, hogares que colapsan porque alguien nunca aprendió a obedecer ni a someterse a la voz de Dios. Todo empezó en la niñez, cuando se burlaban de la corrección y confundían libertad con rebeldía. La locura de un adulto no es obra de un día, es la cosecha de semillas sembradas en la infancia. Y Dios, que es justo, permite que esa cosecha llegue para mostrar que su palabra se cumple. Esa es una forma de juicio, dejar que el insensato caiga en el hoyo que él mismo cavó. Pero aquí está la esperanza. Aunque la insensatez haya echado raíces, Dios puede arrancarla. Aunque un corazón se haya endurecido por años, el Espíritu Santo puede quebrantarlo en un instante. Por eso este bloque no es condena, es advertencia y oportunidad. Levanta tu voz de fe y escríbelo en los comentarios como acto profético. Señor, arranca la necedad de mi casa y siembra tu sabiduría. No te vayas aún, porque en el próximo bloque voy a llevarte al desenlace de este mensaje, la advertencia final de Dios sobre los niños malvados y la puerta de esperanza que todavía queda abierta para quienes deciden volver a Él. Has escuchado palabra tras palabra, juicio tras juicio, advertencia tras advertencia. Quizá tu corazón se estremeció al pensar en los niños que se burlaron del profeta Eliseo, en los hijos que traen vergüenza a sus padres, en los jóvenes que pierden la vida antes de tiempo, porque despreciaron la corrección. Todo esto no es historia antigua, es un espejo que Dios coloca delante de nosotros hoy. El mensaje es claro: la rebeldía, la violencia, el desprecio por lo sagrado no quedan impunes. Dios es justo, y aunque parezca que tarda, su juicio siempre llega. Pero escucha bien, la misma mano que castiga es la mano que puede sanar. El mismo Dios que permite que un corazón se endurezca, puede también quebrantarlo y darle nueva vida. Hoy tienes la oportunidad de decidir de qué lado estás. No basta con escuchar, no basta con asentir con la cabeza. Este es un llamado a actuar, a romper cadenas, a cortar maldiciones, a levantar tu casa como altar santo para el Señor. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios te trajo para confrontarte, pero también para darte esperanza. Y quiero invitarte a que lo declares públicamente en un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, yo y mi casa te serviremos. Hazlo con convicción, que no sean palabras vacías, sino pacto escrito. Porque cuando lo declaras, estás marcando tu nombre delante del cielo como alguien que no quiere caminar en rebeldía, sino en obediencia. Y no te quedes solo con esto. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este mensaje. No lo hagas por costumbre, hazlo porque hay familias enteras que necesitan escuchar esta advertencia y esta esperanza. Tal vez un padre que llora por su hijo, una madre que clama por su hogar, o un joven que todavía está a tiempo de cambiar. Antes de cerrar este video, quédate unos instantes en silencio. Deja que la música que sigue toque tu corazón. Usa este momento para hablar con Dios, para pedir perdón, para interceder por tu familia. No te vayas rápido. Lo que el Espíritu quiere hacer en ti puede ocurrir en este mismo instante. Recuerda, el juicio es real, pero la misericordia también.
Y hoy, si eliges, tu casa puede pasar del castigo a la bendición, de la rebeldía a la obediencia, de la ruina a la restauración.